Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura. De Wisconsin a Chicago a Washington. Don Jesús, buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, don Jesús, nuevo revés para Donald Trump. Le renuncia el asesor principal de seguridad nacional. Pues no creo que haya renunciado, más bien lo despidieron al ya no poder ocultar la verdad de que el ex jefe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca había tenido conversaciones telefónicas con el embajador ruso antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, y le dio garantías de que el nuevo gobierno le levantaría las sanciones que recientemente le había impuesto a los rusos el expresidente Barack Obama. ¿Qué significa esto para que lo entendamos todos, don Jesús? ¿Qué tan importante es que lo hayan corrido, que haya renunciado el principal asesor en seguridad nacional de Donald Trump? Bueno, es importante porque te abre una grieta enorme de credibilidad en el gobierno de Trump a 25 días de estar al frente de los Estados Unidos. Te demuestra que se está desmoronando este autoritarismo en el sentido de que lo que dice Trump es lo que se cree. Los medios de comunicación tenían tiempo de haber estado reportando la comunicación entre Flynn y el embajador Sergei Kislyak, quien pues le había dado garantías al presidente ruso Vladimir Putin que no habría le levantarían las sanciones, de acuerdo a lo que le había dicho el quien sería jefe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Ahora se pueden entender muchas cosas, Vicente. Recordarás que cuando Obama anunció las sanciones contra Rusia por el espionaje cibernético, extrañó que Putin no reaccionara cuando ante cualquier acto de Estados Unidos los rusos siempre respondían con reciprocidad. Eso llamó mucho la atención. Ahora, creo que se tiene que entender también desde el punto de vista de que conforme pasen los días, pues como decimos en México, el gobierno estadounidense tendrá que irse educando a periodicazos, porque el Washington Post era el medio que había estado reportando precisamente de la violación a las leyes, porque es una ley la que violó Flynn al comunicarse con un gobierno extranjero antes de estar en el puesto. Lo más grave, y que nadie lo había dicho, que sí lo reportó el Post, que la ex procuradora general de justicia interina, Sally Yates, a quien corrió Trump precisamente porque no comulgaba con su política antimigratoria, en especial para los ciudadanos de 7 naciones con mayoría de población musulmana, le había notificado a la Casa Blanca que Flynn no solo se había comunicado con el embajador ruso, sino que podría ser un blanco vulnerable al chantaje por parte de los rusos. Y aún así lo negó el mismo presidente de los Estados Unidos. Dijo que no había escuchado absolutamente nada. Hasta hace unas horas, ayer, Vicente, el portavoz de la Casa Blanca, los asesores de Trump, negaron que supieran del informe. Y ahora la justificación es que Flynn, en su carta de renuncia, pues se justificó o pidió disculpas diciendo que no entregó toda la información al vicepresidente Mike Pence, quien pareciera va a ser el chivo expiatorio favorito de Trump para quitarse los escándalos. Don Jesús, dos cosas. Está Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en Washington, se reúne ayer con Donald Trump. Donald Trump le ofrece construir puentes para fortalecer la relación. Más claro ni el agua, decía mi abuela, que en paz descanse. Crear puentes hacia el norte con Canadá y un muro hacia México. ¿Eso también se puede entender como una bofetada para el sur? Pues no sé si una bofetada, no utilizaría yo tal vez esa analogía. Lo que sí puedo decirte es que te demuestra el desdén del nuevo presidente de Estados Unidos hacia un país como México en términos migratorios, porque él se está justificando, y lo dijo ayer, en cumplir sus promesas de campaña, llevándose entre los pies pues a
relaciones bilaterales con mucha tradición, como es la mexicana. Es obvio, tampoco hay que hacernos los víctimas, que Canadá no es México. Es una potencia económica, tiene otros objetivos de seguridad nacional, como ayer decían los dos, han participado de manera conjunta en guerras internacionales, pero lo cierto es que México también es un vecino y un socio comercial importante de Estados Unidos. Y el hecho de que el presidente Trump en una conferencia de prensa dijera que con Canadá quiere construir puentes, creo que debería ser muy tomada en cuenta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hasta el momento no ha respondido con la dignidad esperada de una nación. Olvídate de las relaciones personales, yo me refiero como nación, y yo te decía desde siempre, México tiene que ser proactivo, no estar respondiendo ante cada palabra o berrinche de Donald Trump. Hay que ser más pragmáticos y dejar de estar reaccionando por cada orden ejecutiva, por cada actividad que haga el presidente o por cada frase grosera que lance contra México y los mexicanos. Oiga, y en ese sentido que brilla por su ausencia el gobierno de Enrique Peña Nieto y calladitos se ven más bonitos. Bueno, el desfile es brutal y grotesco de personajes de la política mexicana que están cruzando Estados Unidos para disque solidarizarse, para escuchar a los migrantes. El pasado fin de semana hasta López Dóriga y los de Televisa estuvieron en Arizona en un foro migrante. Acá por Chicago pasó Mancera, Cavada de Ciudad Juárez, Alfaro de Guadalajara, viene Silvano Aureoles mañana, el lunes está Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opina de este desfile grotesco? Son políticos y los políticos hacen cualquier cosa con tal de llevar agua a su molino. No los vas a poder detener, o sea, ¿qué puedes decirles? Pues vienen a hacer, el problema es que les hacen caso, ese es el grave problema, y tiene un fondo muy importante, les hacen caso ante la ausencia de una estrategia o política congruente por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces la comunidad hispana o la comunidad mexicana en este caso se siente sola, y creo que ante la gran desconfianza que hay en el gobierno, porque pues se supone que están los consulados pero nadie confía en ellos, pues sienten solidaridad con quien llega desde México a decirles lo que quieren escuchar o lo que deberían escuchar por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que esa es la razón más importante de este tipo de viajes, y se entiende en el sentido de que los mexicanos, como se está reportando, se sienten solos y con miedo, pero tampoco creo que sea la manera correcta de actuar, Vicente, porque de ahí luego surgen los problemas de nacimiento de caudillos, de que los periodistas se vuelven activistas, y creo que eso no debe ser. La sociedad mexicana que vive en Estados Unidos tiene que estar enterada objetivamente de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el tema de las redadas. Creo que el comunicado del general Kelly está claro, en el sentido de que están actuando de manera indiscriminada, justificando que el 75% de quienes fueron deportados o capturados o están en proceso de deportación tenían antecedentes criminales, y el otro 25% pues eran ciudadanos mexicanos o de otros países, no sabemos, que ya habían sido notificados con una orden de deportación o que fueron detenidos porque reingresaron a los Estados Unidos por segunda o tercera ocasión como inmigrantes indocumentados. Eso creo que es lo que se tiene que informar con objetividad a la sociedad mexicana que vive en Estados Unidos, porque también aclara el comunicado que fueron detenidas personas por alguna violación de tránsito, por haber estado manejando con estado
no bajo influencia de alguna droga o de alcohol, lo cual no es nuevo, Vicente. Hay varios estados que le quitan la residencia permanente a inmigrantes que son detenidos por estar manejando en estado de ebriedad. Conozco algunos casos, y más si tomaron alguna droga. Entonces hay que tener mucho cuidado y marcar una diferencia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, de lo que puede provocar la ausencia de la estrategia de un gobierno federal como el de México, para evitar que pues se den circunstancias como la que estás tú mencionando, que los políticos, activistas, se aprovechen de esta vulnerabilidad para sentirse, pues no sé, el santo o Blue Demon. Oiga, nada más para confirmar, ¿no ha escuchado usted, porque yo ya me conoce, soy crítico y me aferro a esas cosas, no ha escuchado de la embajada ni de los consulados la famosa estrategia para defender a los migrantes? No, oficialmente no hay nada del gobierno de México. Pues oficialmente lo único que se sabe es que aportaron el dinero, aumentaron el presupuesto de los consulados para pues la defensa legal de los inmigrantes que estén pues bajo esta situación. Pero vamos a decir una cosa, Vicente, que yo sé que no le gusta tal vez a la gente que se lo diga a uno, pero como reportero uno está obligado. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, y ojo, porque luego caes en el problema de que te pueden acusar, está defendiendo. No es nada ilegal. ¿No? Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es cumplir con sus leyes. De la perspectiva con la que se cumple esa ley es lo que ha cambiado entre administración. La perspectiva tampoco, la manera con que la presume, más bien, porque Trump se ha dedicado a presumir lo que va a hacer. Pero las redadas se venían haciendo desde hace tiempo. Es lógico que se tiene que destacar ahorita porque se está iniciando un gobierno como el de Trump que amenaza y que además reitera las cosas. Así es. Entonces, creo que el agarrar la bandera mexicana y tirarse con ella como si estuvieras en el castillo de Chapultepec, en lugar de ayudarle a la gente mexicana en este país, los confundes. Creo que algunos abogados que he escuchado que saben del tema migratorio están haciendo bien al explicar lo que deben hacer para este tipo de redadas, porque no puedes hacer nada, Vicente. Eres indocumentado, violaste una ley en Estados Unidos. Si te agarra migración, te van a deportar. Y no hay nada que lo pueda evitar, así les digas que tú fuiste a ayudar a pintar la cerca de la Casa Blanca. Tú cometiste una violación a las leyes. Precisamente con la ayuda de uno de los abogados y abogadas de inmigración que son amigos de Sin Censura, vamos a dar más información más adelante aquí en este espacio, Jesús. Pero lo dices bien, la gente tiene que estar preparada. Eso es precisamente lo que reclama. Este fin de semana estuve en una manifestación frente a la Torre Trump aquí en Chicago y decían, nos sentimos abandonados. La gente decía, ¿dónde está Peña Nieto? ¿Dónde están los consulados? Nos sentimos dejados de la mano. Sí, y también en ese sentido vamos a ser muy objetivos. Desde mi punto de vista, digamos que aunque viniera Peña Nieto a hacerse la Magdalena, tampoco iba a servir de nada. Por eso es que tengo que ser proactivos. No va a hacer nada para que no se cumplan las leyes en Estados Unidos. Imagínate el escándalo que sería en este país, que dijeran, se dejaron de aplicar las leyes porque lo pidió el presidente de México. Provocas una crisis. ¿Y no se podría provocar una crisis, perdón que te lo pregunte para dejarte ir, Jesús, que estos políticos que están cruzando hacia Estados Unidos para mostrar su solidaridad en eventos políticos, ya hemos mencionado algunos nombres, se manifiesten de tal o cual manera contra Donald Trump y generen propuestas que puedan tomarse como una injerencia en este país? Mira, yo no soy muy fan de las manifestaciones, porque pues se han demostrado que no sirven para nada, y mucho menos en política migratoria aquí en Estados Unidos. Recordar las grandes marchas aquí, que hoy marchamos, mañana votamos y el resultado está con Donald Trump en la Casa Blanca.
Te lo voy a poner así. Yo creo que las mejores estrategias no se hacen públicas, se aplican. Como lo que hizo Canadá. A mí me dan envidia los canadienses. La canciller de ese país estuvo el mismo día que Videgaray con Tillerson. No, sin aspavientos, sin nada, y con prensa de por medio se lo dijo muy directo a Estados Unidos. Nos imponen aranceles, nosotros les vamos a imponer aranceles. Y no hay que hacer manifestaciones. ¿De qué te sirve? A ver, tal vez lo escriba esta semana, pero así hubieran ido 5 millones, 10 millones de mexicanos a marchar en contra de Trump a la Ciudad de México. El mandatario estadounidense hubiera reído. No le interesa, ¿en qué le afecta? Bueno, esas marchas llevan doble moral, llevan doble objetivo. Por eso, ¿en qué le afectan? En nada, las leyes se aplican. Por eso te digo, yo creo que en estos tiempos hay que ser más pragmáticos. La historia nos dice muchas cosas. Por eso yo a la gente siempre le recomiendo, pónganse a leer. La historia, sobre todo a mediados del siglo pasado, nos puede demostrar lo que provocan políticas como la de Trump y manifestaciones sin una estrategia pragmática de un gobierno. Por eso insisto, yo no le resto a nadie ni le quito su derecho de manifestarse, pero desde mi punto de vista este tipo de manifestaciones para las políticas de Estados Unidos, hablo políticas de Estados Unidos, y sobre todo en materia migratoria, no funcionan de nada. Sí recuerda las marchas en Washington, sí recuerda las otras marchas, por el tema de las leyes, de que se aprobara una ley migratoria más humana. ¿Cuántos caudillos surgieron de eso? Bueno, hasta los artistas mexicanos se convirtieron en caudillos. ¿Y de qué sirvió, Vicente? Eso es lo que tiene que reflexionar la gente. ¿Qué provocaron? El repudio de la gente conservadora de Estados Unidos, de gente que nunca votaba, de blancos que siguen viendo a los extranjeros como un extraterrestre. ¿Y qué hicieron? Salieron a votar por Trump. Alguien que les dijo, llévenme a la Casa Blanca y yo saco todo lo que no quieren. Mira, este fin de semana, y yo no soy una persona que me gusta ir a los centros comerciales, pero creo que debemos observarlo. Me llevaron a fuerzas a comprar algunas cosas, y ya te imaginarás que no son para mí. Y estábamos sentados en el área donde están las tiendas de comida. Al centro comercial que fuimos hasta hace unos 3 o 4 años, era un centro comercial visitado en su mayoría, diría yo en un 90%, por anglosajones. Y estábamos observando, o yo estaba observando más que nada. Ahora somos muchos hispanos los que van ahí, hay menos blancos. ¿Qué te refleja eso? Precisamente la elección de Donald Trump. Aunque son poquitos, votaron y lograron lo que querían. Más claro ni el agua. Don Jesús Esquivel, le mando un abrazo y gracias siempre por compartir su visión con nosotros. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, también habla sin censura.